Bueno, muchas gracias Alexis y muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Me llamo Preston y soy parte del equipo responsable por Oracle Content and Experience, o sea, OCE, CX Content, el sistema de gestión de contenidos que tenemos aquí en Oracle. Y hoy me gustaría conversar un poco con ustedes sobre dos temas muy grandes. En la primera mitad de esta presentación yo voy a hablar un poquito sobre el CMS, el sistema de gestión de contenidos de alto nivel, porque me gustaría hablar un poco sobre por qué debemos utilizar un CMS como un CMS desacoplado o CMS headless en inglés, y por qué es importante para las APIs que estamos montando y también las aplicaciones fuera de los sitios y de Java que estamos manteniendo. ¿Qué podemos hacer con nuevas plataformas y también nuevas herramientas que están disponibles ya para nosotros desarrolladores? Pero primero, en la primera mitad, yo voy a hablar sobre el CMS como concepto en nuestro campo y cómo es que funciona el Headless CMS y por qué nos interesa esta noción de un CMS Headless. Y después, durante la segunda mitad de esta charla, me gustaría hablar un poco sobre Flutter en aspectos técnicos y en todos los conceptos que han surgido después del lanzamiento del framework Flutter y también del lenguaje Dart, que es un lenguaje poco conocido entre los desarrolladores de Java y también desarrolladores web, pero es un lenguaje que está surgiendo como lenguaje muy adoptado y también muy bien conocido entre los desarrolladores de aplicaciones multiplataformas, o sea, cross-platform applications. Entonces, OCE, o sea, OCE, CX Content, ofrece a ustedes algunas ventajas en cuestiones de implementación y también de ecosistema. Yo voy a hablar un poco sobre estos temas también, juntas con las ventajas y beneficios de las herramientas nuevas como Flutter y aplicaciones multiplataformas. Entonces, ¿qué es una aplicación multiplataforma? Es una aplicación que básicamente funciona en varios contextos, sea web, sea móvil, en varios sistemas operativos y también en otros contextos como una pantalla o sea, una tecnología que no sea la web o no sea un dispositivo nativo. Pero primero, como he dicho anteriormente, me llamo Preston y yo soy Senior Director de Estrategia de Product en Oracle, donde me dedico a los temas de CMS y especialmente CMS Headless, CMS desacoplado y la experiencia del desarrollador. Es algo que me interesa, que me interesa mucho en nuestro producto y también en el contexto de Oracle mayor que tenemos hoy. Y tengo 2 décadas de experiencia como desarrollador web y más de 1 década en el área de gestión de contenidos. Y como ya ven, mi español no está con tanta fluidez como ustedes, pero yo soy de los Estados Unidos y yo voy a tratar de dar esta charla totalmente en español. Si tengan algunas dudas o preguntas, por favor, en el fin yo voy a responder todas. Entonces, hoy quería tratar los siguientes temas. ¿Qué es? ¿Por qué estamos interesados en un headless CMS o un CMS desacoplado? ¿Y cuáles son las ventajas arquitectónicas que un headless CMS o un CMS desacoplado puede ofrecer a nosotros? Después yo voy a hablar un poquito sobre Oracle CX Content, que es nuestro producto de gestión de contenidos, cómo headless CMS, cómo es que funciona, cómo es que funcionan las APIs dentro del sistema y también el ecosistema para desarrolladores que tenemos, los SDK, los SDKs, los CLIs, las interfaces que pueden usar para interactuar con Oracle CX Content y también con las APIs y también con las herramientas de frontend que están utilizando como Flutter, Dart y React y otros frameworks conocidos por nosotros. Y aún más importante es la aplicación multiplataforma que vamos a construir a lo largo de esta presentación en Dart y Flutter. Y vamos a revisar, en primer lugar, el lenguaje de Dart y las características más importantes de Dart y también los aspectos más importantes de Flutter
cómo es como framework, cómo es que se instala, cómo es que se programa y cómo es que se prueba. Y después, cómo consumir los datos. Y yo voy a mostrar una muestra, un ejemplo de una aplicación multiplataforma que está consumiendo datos directamente de OCE en Flutter. Entonces, ¿por qué ha surgido el tal de Headless CMS? ¿Qué quiere decir esta palabra headless o desacoplado en este contexto? ¿Y cómo es que apareció o surgió este concepto en las mentes de los desarrolladores de hoy en día? Un Headless CMS o un CMS desacoplado es un sistema de gestión de contenidos, un CMS, normalmente sin una capa de presentación, o sea, sin un frontend, que emite datos o contenidos, en nuestro caso de OCE, a través de APIs para consumidores externos. Entonces, no son consumidores como un sitio interno del sistema, son sistemas o son aplicaciones y experiencias digitales fuera de la plataforma y fuera del sistema en que son gestionados. Y lo importante que tenemos que recordar sobre este estándar o de esta práctica arquitectónica es que tenemos dos tipos de arquitecturas típicas en el mundo de CMS. La primera es monolítica. La arquitectura monolítica tiene el frontend de OCE, o sea, el otro CMS, dentro del sistema. O sea, el sistema no es inseparable. No se puede separar el frontend de OCE, o sea, la capa de presentación, la capa de renderización. No se puede retirar esta capa del sistema porque son vinculados, están atados de forma inseparable. Pero en el contexto desacoplado, el CMS Headless tiene consumidor que puede ser en otro lenguaje. Entonces, el hecho de que el sistema de gestión de contenidos es realizado en Java no tiene ninguna influencia en el lenguaje seleccionado o escogido para el consumidor. Entonces, puede tener un consumidor en JavaScript, en PHP, en Python, en Ruby, en cualquier lenguaje que puedes imaginar. Pero la diferencia es que tenemos como puente la REST API, que es una API que intermedia, ¿no? Y determina cuáles son los datos que van a entrar en las plantillas en el frontend. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que la API sirve como la puente entre los dos sistemas y también con otros sistemas, porque una sola API puede soportar varios consumidores. Entonces, la diferencia es que en un sistema monolítico como OCE, con un sitio nativo dentro de OCE, lo que puedes hacer es solamente gestionar o manipular este sitio que es nativo al sistema. Pero en un contexto desacoplado, lo que puedes hacer es algo al contrario. O sea, varios consumidores, sea de Swift o iOS o de Kotlin o de Java o otros idiomas, todos los consumidores pueden ser manipulados por una API en el sistema. Y este es el significado de desacoplado, ¿no? Es que un solo sistema manipula todo y emite los datos a los consumidores externos que no sean parte del sistema original. Y ahora vamos a responder la pregunta, ¿por qué un headless CMS o CMS desacoplado para los equipos en que estamos? Y hay varios ejemplos de cómo nosotros como desarrolladores tenemos que interactuar con otros equipos de editoría, de contenido, de varias cosas que tienen a ver con el contenido, pero no con los aspectos técnicos del contenido. Pero también lo que estamos viendo ahora en nuestro mundo es que está surgiendo una nueva onda de experiencias digitales e interfaces que son más modernos que los sitios que programamos antes. Y lo que pasa es que ahora el Headless CMS es la única plataforma en que se puede soportar todas las experiencias
más allá del sitio, como realidad virtual, realidad aumentada, realidad mezclada, señalización digital y todas las experiencias que nosotros como equipos de marketing, como equipos de desarrollo, estamos exigiendo de nuestras plataformas hoy en día. Pero hay muchos problemas con el CMS hoy en día y el CMS monolítico como tenemos hoy. Primeramente, o en primer lugar, la asequibilidad infraestructural. Un problema que tenemos hoy es que la infraestructura y muchos sitios de grandes empresas ahora cuestan más de 1.000.000 euros o más de 1.000.000 de pesos, un costo sin precedente en otras áreas o otras empresas. Y lo que está pasando es que nuestros clientes que son menores, que son más pequeños y que no pueden pagar estos costos, están explorando nuevos paradigmas, nuevos abordajes al mismo problema que es gestión de contenidos para varias experiencias y no solamente para un sitio que es antiguo. Y lo que pasa también es que los costos altos de contratos como los CMS, como Sitecore, Adobe, Acquia, cuestan mucho dinero y los modelos de los precios son anticuados también. O sea, están basados en visualizaciones o visitas de páginas y no en el uso de los recursos o en las llamadas de API o otras cosas que son importantes para nosotros como desarrolladores en la cuestión de uso y utilidad y no en la cuestión de visualizaciones o páginas, que es algo muy, muy anticuada hoy en día. Y también la flexibilidad que nos interesa como desarrolladores. Ecosistemas monolíticos no son flexibles como Drupal o WordPress. Si descargas un plugin o una herramienta o un componente de uno de los ecosistemas mencionados como Drupal o WordPress, vas a tener que utilizar todo lo que está en el ecosistema. Si utilizas, por ejemplo, un plugin de carrito de Drupal, ahora no puedes usar ninguna otra parte que no venga del ecosistema Drupal. Entonces, interacciones entre servicios que requieren estos plugins. El problema de hoy es que los ecosistemas están disminuyendo en tamaño y ahora son más pequeños, son menores de que antes. Y lo que pasa es que son difíciles de utilizar porque no están bien mantenidos, no tienen mantenedor y tienen el requerimiento de usarlo en el sistema y el ecosistema en que lo encontraste, que es algo que no es muy libre para nosotros como desarrolladores, que estamos explorando tecnologías más nuevas como Flutter. Y lo que está pasando hoy en día es que servicios intercambiables está en moda actualmente. La popularidad de microservicios menores, servicios a terceros y sus startups demuestran el interés creciente en proveedores de software que son más flexibles y que tienen contratos más libres, con la posibilidad de montajes y abordajes más incrementales. Y lo que yo puedo decir ahora es que, por ejemplo, si estás montando un sitio de Drupal, tienes que usar todos los componentitos y todos los plugincitos que se encuentran en el ecosistema de Drupal. Pero en OSE, con un abordaje más headless, un abordaje más desacoplado, lo que puedes hacer es utilizar cualquier microservicio que existe a terceros en cualquier componente de JavaScript o cualquier componente de React o Gatsby o lo que sea, utilizando lo bueno del mercado completo y no solamente el mercado que se encuentra dentro del ecosistema de un CMS monolítico. Entonces, por ejemplo, ya puedes contar con todos estos plugins, pero de forma componentizada. O sea, de forma componentizada en que, ok, tú puedes usar React o Vue.js o Svelte o cualquier otra herramienta que imagines para mantener estos plugins. Y los plugins no tienen ninguna relación con el sistema en sí. Entonces, por ejemplo, búsquedas en Algolia, carrito en Snipcart, contenidos de varios CMS como OSE o de Contentful,
formularios de Typeform y analítica de Segment. Y todos estos son startups que están muy capitalizados, pero también cuentan con plugins que son mucho más flexibles que los plugins anteriores que hemos usado en los ecosistemas monolíticos. Y performance es también un tema muy importante, pero para nosotros como desarrolladores, ¿no? El tiempo a la primera pintura y también el tiempo a la primera interacción. Las exigencias de los usuarios ahora están superando las capacidades nativas de los CMS monolíticos o los frontends nativamente encontrables en los CMS monolíticos, porque la mayoría de esos sistemas por defecto carece de las características y las cosas más importantes de optimización, como link prefetching, como image lazy loading, como preloading y la renderización progresiva de datos y asincrónica de datos. Eso es algo que está surgiendo mucho más en el mundo de JavaScript, pero los frontends y las capas de presentación de los CMS escritos en PHP o en Java o en otros idiomas no está innovando a la misma velocidad. Y esto es un problema muy grande para nuestro campo, porque el tiempo a la primera interacción, el tiempo a la primera pintura, son las métricas, son las cosas las estadísticas que nosotros como usuarios subconscientemente están pensando. Subconscientemente estamos pensando, si esta página está cargando en menos de 5 segundos, es una página que vale la pena visitar. Pero si no, como en los CMS monolíticos, va a durar más de 10 segundos o algo así porque tiene que llamar a un servidor y volver. Eso no es una buena experiencia y no es una experiencia optimizada para el usuario en cuestión. Y por eso nosotros tenemos que pensar cómo es que podemos innovar en nuestras áreas, en nuestros frontends, sin el problema de que los CMS monolíticos y las capas de presentación que estamos utilizando hoy en día como desarrolladores para que los otros usuarios puedan usar el sistema sin escribir código, ¿qué vamos a hacer para ellos? Para ellos que no pueden acceder a las herramientas que tenemos como desarrolladores. Y es una cuestión muy importante que he escrito muchos artículos sobre en mi blog. Y performance es muy importante porque hoy en día nosotros tenemos muchas más capacidades de enfrentar y de encarar esos problemas de performance a través de varias APIs y capacidades en los frameworks y también en JavaScript y los idiomas y los dos idiomas de client-side, ¿no? Que son JavaScript y en poco tiempo WebAssembly, que también va a existir en el navegador. Pero lo que estamos encarando hoy en día es el problema que tenemos que mejorar el performance y optimizar el performance de las aplicaciones sin tener el control de todos los aspectos del frontend. Entonces, por eso que nosotros como desarrolladores estamos pensando en migrar las aplicaciones que tenemos a este modelo arquitectónico, porque hace más sentido, tiene más sentido montar una aplicación que es más flexible y que es más optimizada en lugar de continuar a utilizar un frontend anticuado, un frontend que siempre genera HTML, pero no tiene performance rápido. Y eso es un muy grande problema para nosotros como desarrolladores hoy en día. Y seguridad también. Arquitecturas desacopladas son seguras por defecto. Arquitecturas headless ayudan a asegurar capas de CMS y previenen acceso externo a ciertos servicios. Entonces, por ejemplo, si tienes una base de datos, si entras como un atacante en cualquier área del sistema, cualquier capa del sistema, tienes acceso a la base de datos en la mayoría de casos, porque las capas son inseparables, como dicho anteriormente. Y lo que sucede cuando tienes
capas separadas en servicios distintos es que las arquitecturas desacopladas ayudan a asegurar estas capas separadamente. Entonces, la base de datos, por ejemplo, está en otro sistema u otra plataforma donde no se puede entrar en el sistema, porque la capa es el sistema y las capas están en lugares diferentes. Pero seguridad es un problema muy grande también hoy en día, porque ahora las vulnerabilidades y los problemas de seguridad y los problemas que están surgiendo más en los mundos de WordPress y de Drupal también hacen que nosotros pensemos más en este paradigma de headless, de desacoplado, porque la seguridad es un gran problema y también WordPress con el 4% de la web que tiene o Drupal con el 2% de la web que tiene, tiene muchos problemas con atacantes que están siempre averiguando métodos de entrar en su plataforma. Y yo hice una encuesta hace algunos meses en Twitter preguntando a mis seguidores cuál es el motivo por el cual han adoptado el Headless CMS como abordaje. Y la respuesta más escogida fue la experiencia del desarrollador. Y yo voy a hablar un poco sobre por qué es que estamos interesados en este paradigma de desarrollo y este abordaje nuevo. Primero es el desarrollo en pipeline. Desarrollo pipeline es lo siguiente. En el modelo anticuado, lo que sucedía es que el desarrollo frontend siempre era bloqueado por el desarrollo backend, porque un desarrollador frontend tiene una necesidad de un variable o un campo o un dato que no sea disponible, que no esté disponible en el frontend por defecto. Pero con una arquitectura headless, lo que pasa es que en un flujo de trabajo más desacoplado, lo que puede suceder es que el desarrollo puede suceder distintamente en dos partes. Y también los updates de versiones, que es un problema muy grande. Actualizaciones de versiones desacopladas pueden suceder de forma más rápida, de forma menos disruptiva, porque en los updates acopladas, en los updates monolíticos, lo que sucede es que siempre tienes que tirar el sitio de la web y tiene que estar offline por un poco de tiempo. Pero con una arquitectura desacoplada, con un caché, con varias cosas y varias herramientas, puedes evitar que los usuarios vean algo como un offline mode o estamos en construcción o estamos haciendo algunas cosas, estamos en manutención, porque tenemos un frontend cacheado o un frontend que no necesita un servidor, que está sirviendo todos los datos a pesar de que el sistema no está en línea. Y también las capas de presentación intercambiables. Lo que está sucediendo hoy en día es que la innovación en el mundo de JavaScript está mucho más rápida que la innovación que estamos viendo dentro de las comunidades de CMS y los ecosistemas de CMS. Entonces, por ejemplo, si quieras retirar el frontend de Angular y sustituirlo con Vue.js o con Svelte, lo puedes hacer sin sustituir el sistema como fundación. El sistema como el fondo, ¿no? De datos y la fuente de los datos puede estar mantenido a lo largo de varias mudanzas o migraciones a nuevos frontends o nuevas herramientas de frontend. Y este proceso es algo muy común. Yo veo eso muchas veces a mucho menudo en nuestros clientes de OCE que están explorando cada año. Ok, este framework Vue.js está surgiendo, hay mucha gente que está adoptándolo. Entonces nosotros tenemos que averiguar, investigar y ver lo que podemos hacer con este framework, pero sin la necesidad de sustituir el CMS adentro.
Y también los servicios intercambiables a terceros, como había dicho antes. Lo que puedes hacer ahora con los microservicios que ofrecen varias funciones y varias funcionalidades y varias herramientas como componentes o APIs en la página o in-page services, servicios en la página, es que autenticación por Auth0, búsquedas por Algolia, carritos y todas las funciones que estamos montando, ¿no? Custom o que estamos montando a través de los plugins mal mantenidos en los otros ecosistemas, es algo que podemos evitar ahora a través de servicios a terceros que ofrecen componentes y APIs muy convenientes para, todos, para los desarrolladores en los ecosistemas. Y el último es la convergencia en una API. Y yo voy a parar aquí por un rato porque es muy importante abordar este tema. Lo que está sucediendo hoy en día es que los proyectos han disminuido en términos de tiempo. Por ejemplo, con una arquitectura desacoplada, no se necesita montar una parte antes de la otra. La segunda parte, o sea, el backend, o sea, el frontend, los dos pueden ser montados al mismo tiempo, sincrónicamente. Y los desarrolladores hacen un acuerdo en un API Maniki o Dummy API en inglés, y es solamente un acuerdo. Es una API falsa, no existe. Pero es un acuerdo al que, según que los desarrolladores frontend pueden montar un frontend o una capa de presentación que está siguiendo todos los datos y todas las funciones y las capacidades de la API. Pero la API no existe, aún no existe. Y los desarrolladores backend, después de este acuerdo de la API, ahora montan el API que fue consentido a través del mismo tiempo, a lo largo del mismo tiempo que los desarrolladores frontend están montando el frontend. Entonces, es una convergencia al punto final, que es una API del backend que funciona y una capa de presentación que funciona, y los dos fueron desarrollados asíncronamente, o sea, diferenciadamente, y no al mismo tiempo. Y este modelo es algo que ya existe en varias agencias, en varias empresas, consultorías de desarrollo de CMS y especialmente de CMS Headless. Yo encuentro este abordaje muchas veces. Pero ¿cómo es Oracle CX Content? ¿Y cómo es OCE como Headless CMS? ¿Y por qué debes utilizar nuestro CMS que tenemos adentro de Oracle y dentro del ecosistema Java para montar los canales y los dispositivos y las aplicaciones y las experiencias digitales que nosotros como clientes exigen? Oracle Content Experience o Oracle Contenido y Experiencia es una plataforma de contenido multicanal e inteligente. O sea, lo que tenemos dentro del producto es un conjunto de herramientas muy, muy poderosas y ricas para colaboración de contenido, varios flujos editoriales, contenidos aumentados con inteligencia artificial y con aprendizaje de máquina, un centro universal de activos y todos los archivos y documentos y imágenes y todo necesario para el montaje de tu sitio o tu aplicación. Integraciones con Eloqua, responses, personalización, si estás usando esto, personalización de contenido dentro del contenido en sí, entrega de contenido multicanal y también aspectos y analíticas de la audiencia o de las personas, del público que está accediendo a tu sitio. Pero ¿cómo debes utilizar CX Content o OCE como Headless CMS? Lo que tenemos dentro de CMS es una herramienta llamada DBCS, que es un montador visual de sitios y también de aplicaciones móviles. Y estas son las experiencias nativas que se puede montar, se puede construir dentro de OCE sin código. Entonces, como alguien de marketing, como alguien de contenido, tú también puedes montar un sitio
o una aplicación móvil dentro de la experiencia nativa que tenemos con nuestro montador de sitios o montador visual. Pero como CMS desacoplado, lo que puedes hacer es montar experiencias web como React, Next.js, Gatsby, Angular, Vue, Gridsom, todas las herramientas y frameworks, bibliotecas que hoy en día estamos explorando cada semana que surja un nuevo. Y experiencias no web también son cosas que podemos manipular a través del headless CMS que Oracle tiene, como iOS y Android, como chatbots, como interfaces de voz, interfaces conversacionales, React nativo, señalización digital, realidad mezclada, realidad extendida. Todos estos son posibles en un CMS headless. Y a través de las APIs disponibles en OCE, tú puedes utilizar y leer o escribir a todos estos recursos como entidades de contenido, recomendaciones, versiones de activos y mucho más. Y yo voy a saltar un poco porque es mucho contenido aquí, pero las APIs de entrega y de gestión de contenido son muy convenientes para los desarrolladores que necesitan datos más específicos o datos más formatados o datos que son contenidos o son activos como imágenes o documentos. Y nosotros tenemos también un ecosistema muy amplio de SDKs y también de CLIs para el desarrollo de aplicaciones headless, incluso un SDK de contenido y también un SDK móvil. Y yo voy a hablar un poquito sobre esto. El Content SDK es una biblioteca ligera que puedes descargar e interactúa muy bien con las REST APIs de contenido, de entrega de contenido y también de gestión de contenido que tenemos en OCE y contiene métodos para recursos típicos. Por ejemplo, si necesitas un grupo de 50 artículos o necesitas una lista de 10 imágenes, eso es muy fácil de hacer dentro del Content SDK, porque los métodos están disponibles para que no tengas que utilizar una llamada muy fina o muy programada o muy customizada, porque el SDK ya ofrece todo necesario. Y los móviles SDKs son exactamente la misma cosa, pero para el desarrollo de aplicaciones móviles como Android, iOS y finalmente la Starter Site CLI es una interfaz de línea de comandos que ayuda a desarrolladores a empezar rápidamente con React. Entonces, si eres un desarrollador de React, puedes usar nuestro CLI para configurar muy rápidamente lo necesario para servir datos y contenidos a tu aplicación React. Y tenemos también muestras o samples en inglés para desarrolladores que representan código modelo. Son ejemplos de código para autoaprendizaje, no sé qué palabra difícil de decir, autoaprendizaje, disculpe, desarrollo inmediato y despliegue continuo, continuous deployment, que es muy importante también hoy en día para que podamos realizar infraestructuralmente una arquitectura que es optimizada también para la entrega y el tamaño de las entregas también. Y lo que tenemos hoy en día ya en GitHub son muestras en React y también en jQuery. Si están interesados, por favor, vengan a nuestro GitHub para ver todos los repositorios que tenemos. Ok, entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre la segunda mitad de la charla, que es sobre Dart y Flutter. ¿Y por qué estamos interesados en este abordaje nuevo que tenemos con Dart y Flutter? Dart es un lenguaje multiplataforma, fuertemente tipado, y fue creado por Google para que nosotros como desarrolladores podamos compilar a JavaScript y código nativo un solo código. Entonces, nosotros tenemos que escribir solamente un solo código para que sea compilado a código nativo para Android, iOS
y también para JavaScript en la web, o sea, en el navegador. Y vamos a ver un poquito de un programa básico de Dart. Y este ejemplo viene del tutorial de Google en dart.dev. Pero lo que estamos haciendo aquí es definir una función y también empezando la ejecución de la aplicación. Y lo importante es que main aquí es la función que declara dónde es que vamos a empezar, dónde es que comienza la aplicación y los procesos que hemos definido aquí. Para revisar todos los aspectos que estamos viendo aquí, los comentarios son básicamente los mismos comentarios que encontramos en JavaScript. Tenemos comentarios de varias líneas también y comentarios en documentos, que es la misma cosa que existe en varios lenguajes fuertemente tipados también. Y los tipos, tenemos tipos como enteros. Y aquí en este ejemplo, este tipo es un entero, pero tenemos muchos tipos que existen en Dart como string, una cadena, lista, y bool, o sea, un booleano. Y lo importante, como pueden ver aquí, lo interesante de esta función es que es muy parecida con las funciones de JavaScript. Pero hay muchas diferencias porque aquí es algo de TypeScript o algo de lenguajes que son tipados, muy fuertemente tipados. Y lo que vemos aquí es que tenemos que definir cada vez el tipo dentro de la definición de la función. Y literales del número funcionan de la misma forma de literales que encontramos en otros lenguajes. Y 42 en este caso es un variable, ¿no? Que representa un literal de número. Y literales de número en Dart son constantes en tiempo de compilación. Y son constantes, y Dart tiene muchos constantes diferentes en que nos debemos enfocar un poquito. Pero antes de ir a esta parte, vamos a hablar un poquito sobre literales de cadena que se puede interponer dentro de otras cadenas. Y también estos literales de cadena también pueden contener si usas una comilla doble, puedes utilizar literales de cadena como expresiones también. Entonces puedes poner una expresión dentro de esta cadena y funciona también usando una comilla doble. Y ya ves aquí interpolación de cadenas, pero la función de nivel superior es lo más importante de Dart, que es la primera parte de la aplicación que va a ser ejecutada. Aquí, y es siempre requerida como función o método en cualquier aplicación Dart que tenemos. Y main, entonces, lo que pasa dentro de main es que estamos haciendo todo que tenemos que hacer para que la aplicación funcione de forma adecuada para los casos de uso. En este ejemplo, nosotros estamos definiendo y declarando un variable que va a ser usado dentro de una llamada a la función printInteger, imprima entero. Y la función, claro, es esta función y ya ves la orden de la ejecución aquí. Siempre comienza con main. Y hay varias formas de declarar un variable sin tipo. Pero la declaración de variables sin tipo se usa var. Y var es un keyword, es una palabra clave que ya conocemos de JavaScript y otros lenguajes, pero también existe otros y yo voy a mostrarlos más tarde. Entonces, algunas características más importantes del lenguaje Dart que debes pensar y que debes enfocar es que todo lo que se puede poner en un variable es un objeto. Y cada objeto es instancia de una clase. Números, funciones, null también son objetos y los objetos hereda de la clase object, que es el prototipo, ¿no? o
o la clase inicial de object. Y aunque Dart es fuertemente tipado, las anotaciones son opcionales porque Dart infiere los tipos. Es un lenguaje con type inference. Y para especificar que no se debe esperar un tipo, hay un tipo específico que es dinámico. Y Dart soporta tipos genéricos como list, una lista de enteros, una lista de objetos de cualquier tipo. Entonces, si tienes una lista de varios tipos, es posible en Dart. Y Dart también soporta funciones de nivel superior como main y funciones ligadas a una clase o objeto, métodos estáticos y de instancia. Y también ustedes pueden construir o montar funciones dentro de otras funciones que son funciones anidadas o locales dentro de otras funciones que son ejecutadas. Y Dart también soporta variables de nivel superior, así como variables ligados a un objeto, a una clase u objeto. Y variables instanciales son conocidos también como campos o propiedades. Propiedades es una palabra muy conocida para nosotros de React. Y a diferencia de Java, para nosotros, Dart no cuenta con las palabras claves como public, protected y private. Si un identificador comienza con guión bajo, es privado a la biblioteca. Y este modelo, este abordaje o este patrón es muy similar a lo que sucede en JavaScript también, en las bibliotecas y en las utilidades de JavaScript. Y Dart tiene expresiones con valores de runtime y declaraciones. Entonces hay una diferencia entre las expresiones que definen valores de runtime y declaraciones que son definidas sin valores de runtime. Entonces tienes que enfocarte muy bien en las declaraciones y ver cómo es que va a dar el valor que estoy pensando en dar. Y para más información sobre Dart, obviamente eso fue un resumen muy, muy breve de Dart, pero el sitio dart.dev tiene mucho más contenido sobre aspectos y conceptos del lenguaje, incluso todo lo que he mencionado que no tengo tiempo de hablar hoy. Y Flutter es un kit de herramientas o un SDK, un toolkit o un framework, plataforma, o sea, de Google para montar aplicaciones nativamente compiladas para móvil, web y desktop desde una sola base de código. Y lo que voy a hacer es, entonces yo voy a hablar un poco sobre instalar Flutter. Y se puede utilizar el paquete de instalación, pero yo prefiero utilizar el repositorio en GitHub porque yo puedo acompañar los lanzamientos y las nuevas versiones y los updates. Entonces, para clonar el repositorio de GitHub, aquí es la ubicación, ¿no? github.com, flutter.git. Y también tenemos que añadir Flutter al variable path en el perfil que tenemos. Eso es muy normal para cualquier plataforma. Pero después ya tenemos Flutter como comando que podemos invocar dentro del terminal que estamos utilizando. Y pasos adicionales es que si estás utilizando Flutter mucho y si estás utilizándolo para montar aplicaciones y no solamente para probarlas, es muy recomendado descargar preventivamente los binarios para desarrollo en el comando precache y también ejecutar Flutter Doctor para verificar que tengas todas las dependencias necesarias para que funcione cualquier aplicación de Flutter dentro de tu máquina. Y se puede utilizar Flutter para crear proyectos en 3 modos: iOS con Xcode, Android con Android Studio y web con el entorno de desarrollo local. Y en esta presentación yo voy a utilizar solamente el entorno web, porque Xcode, Android Studio necesitan mucha memoria y Zoom también. Entonces va a surgir un problema si yo comienzo con iOS o con Android. Pero lo primero es que tenemos que habilitar soporte web para que podamos tener un entorno web. Y después podemos ver los dispositivos conectados. Tenemos 2 a través de la web.
el web servidor que sirve los datos a todos los navegadores que no sean Chrome, y también Chrome, que cuenta con algunas herramientas extras para que nosotros como desarrolladores debuguean o debugueen alguna cosa más rápido. Entonces, para crear un nuevo proyecto, lo que tienes que hacer es invocar create y nombrar un proyecto y después ejecutar la aplicación con el comando run. Pero lo que voy a hacer ahora es mostrar, yo voy a mostrar ahora por un poquito una aplicación muy simple de Flutter, que es un Hello World. Como ves aquí este widget es la parte de la pantalla, es la parte de la vista, es la parte en que nosotros vamos a renderizar y vamos a disponibilizar todos los variables y los datos y los contenidos que hemos extraído de OSE o de nuestro CMS. En este caso, tenemos solamente una barra y también un cuerpo que solamente contiene el texto Hello World. Y si cambiamos los textos a bienvenido a Flutter, o también hola mundo, lo que sucede es que dentro del entorno de desarrollo local se puede pulsar R para que reinicie en caliente el entorno, para que puedan ver rápidamente los cambios realizados en vivo. Entonces, para más información sobre Flutter, es solo visitar el sitio flutter.dev, donde se puede encontrar guías de aspectos y conceptos del lenguaje y del framework. Pero nosotros vamos ahora a saltar un poco, y lo que quería hacer ahora es mostrar un poco de código para ustedes, porque el valor de una charla como esta es que podemos revisar un poco de código. Entonces, lo que sucede cuando generas un nuevo codebase de Dart o de Flutter es que tenemos algunas carpetas importantes, y estas carpetas contienen todos los archivos necesarios para que la aplicación se compile para Android. Y después de todo eso, lo que tenemos es Android, una carpeta Android, una carpeta iOS y también una carpeta web que representa la versión para la web, que se pueda renderizar dentro de un navegador. Pero cuando generamos una aplicación, y este ejemplo no es una aplicación generada por el comando, es una aplicación ya hecha, pero lo que podemos ver aquí en la carpeta lead es que tenemos varias carpetas que son muy importantes para el desarrollo de Flutter. Primero es componentes, y la carpeta componentes tiene todos los widgets o las pantallas y el código que manipulan las pantallas y las vistas y todo lo que el usuario ve dentro de la aplicación. Entonces, esta parte es donde, es donde escribimos CSS y estilo, presentación, este código para renderizar el contenido y los datos de forma adecuada. El config aquí, la carpeta config contiene solamente un archivo, y este archivo se refiere a nuestro sistema de contenido, OSE, que es el OCE, OCX Content. Y ya ves aquí nuestra instancia de OCE, la versión de la API, de la REST API, y también el token de autenticación que estamos usando. Y después los modelos. Si ustedes han usado un framework como Angular, el nuevo, no Angular JavaScript, el nuevo Angular universal, y también el Ember, esos dos frameworks tienen el concepto de modelos o de servicios. Y modelos de datos definen la relación y los vínculos y los vínculos, sí, los enlaces entre las ligaciones, o sea, entre los datos y las respuestas de un servidor. Entonces aquí tenemos todos los tipos definidos dentro del modelo, y también qué significa, qué es el valor del tipo o el campo que estamos definiendo aquí. Y dentro de
la API tenemos todos esos campos apareciendo para que podamos accederlos dentro del modelo. Y el modelo es la puente entre las pantallas como están en componentes o en screens y también y la API o los datos que vinieron del sistema o de la plataforma que estamos utilizando. Finalmente, aquí tenemos dos archivos que son utilidades, son funciones de utilidad para que podamos realizar llamadas más fáciles, llamadas más convenientes, llamadas más rápidas a través del SDK de Content que estamos utilizando en todas las muestras en nuestro ecosistema. Entonces, para volver a la presentación, yo voy a hablar un poquito sobre todo lo que hemos visto aquí. Y esto es lo que estamos montando. Tenemos un blog en Flutter, una página principal, un homepage, que cuenta con una lista de temas. Y dentro de este tema, si nosotros hagamos un clic en uno de los enlaces aquí, vamos a una página del tema. Y el tema disponibiliza todos los artículos que son parte del tema. La página del artículo individual contiene el contenido individual de un artículo escrito en OC. Y nosotros tenemos también una interfaz de usuario dentro de OC, donde se puede realizar los esquemas necesarios para los modelos de datos, para establecer lo que va a emitir la API después del esquema. Hola, Preston. Disculpa la interrupción. Solo confirmarte que contamos con 10 minutos adicionales. ¿Alexis? Sí, hola, Preston. Ok. Sí, disculpa la interrupción. Tenemos 10 minutos más. Ok. 2 minutos más, ok. Entonces, y después, ok, yo voy a saltar todo eso porque no es importante, pero como ves aquí, la configuración de OS es muy importante, porque sin la configuración no tenemos como la plataforma, el Flutter, ¿no? No tenemos como el Flutter recibir los datos o los contenidos del sistema necesario. Y aquí tenemos las utilidades, nosotros ya hemos visto todo eso, pero las llamadas también están en algunas utilidades que son más convenientes para desarrolladores. Y tenemos más llamadas. Finalmente, los modelos que son la puente, ¿no?, entre los datos y las pantallas. Y en la última parte aquí, las pantallas de interfaces de usuario y todo esto de estilar y de presentar el contenido necesario. Y el resultado final que yo voy a mostrar en poco tiempo. Pero primeramente, en primer lugar, muchas gracias a Lina Shah de nuestro equipo por su trabajo con la muestra de Flutter, con este ejemplo de código. Es una aplicación muy impresionante y yo pienso que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Y ahora el demo en vivo, pero primero, en poco tiempo la muestra, el ejemplo de código que he mostrado aquí, va a estar disponible en GitHub en las siguientes ubicaciones. Entonces, por favor, bookmarquean o dan un bookmark a estos enlaces para que acompañes los lanzamientos, disculpe, de los ejemplos en Flutter. Y ahora una demo muy rápida aquí. Lo que voy a hacer aquí es ejecutar la aplicación de Flutter. Y lo que está pasando es que Flutter está compilando una versión web. Y ahora nosotros podemos escoger un dispositivo para renderizar y para disponibilizar la aplicación. Yo voy a escoger 0, que es el servidor web. Y ahora está sincronizando los archivos al web server. Y después de esta espera que tenemos, ya tenemos un entorno de desarrollo en caliente, con reinicios en caliente aquí, hot restart. Y lo que puedo hacer ahora es cuando yo voy
a este lugar, en poco tiempo va a cargar la aplicación y algunos problemas que están siendo resueltos todavía. Pero si yo hago clic aquí, tenemos una lista de artículos y si yo hago clic aquí, la misma cosa. Y si yo fuera a hacer todo eso en Android o en iOS, en Xcode o en Android Studio, sucedería la misma cosa, con la misma aplicación en todos los contextos y con todo funcionando como esperado. Entonces, estoy en el fin de la presentación. Muchísimas gracias. Y si necesitan más información, por favor, mi correo está aquí, preston.so, y en mi sitio también, donde se puede encontrar muchos artículos sobre el concepto de GDCMS, los abordajes mencionados aquí, y también algunas herramientas disponibles en Oracle. Muchas gracias. Entonces yo veo aquí que tenemos una pregunta. Hola. Hola. Sí, gracias Preston por toda esta presentación. Bueno, tenemos alguna pregunta aquí en estos momentos que habla acerca de qué patrones de diseño podemos aplicar en Flutter. Sí, es una buena pregunta. Entonces, patrones de diseño significa design system o otra cosa, como design pattern. Ok, design pattern. Sí, Sí, design pattern. Es una buena pregunta. Entonces, lo que diría es que Flutter es una herramienta un poco rígida y lo que sé es que se puede utilizar algunos patrones de diseño conocidos dentro de Flutter, pero Surdisa, yo debo responder a esta pregunta más tarde porque yo no tengo la información necesaria en este momento. Entonces, por favor, envíame un correo y ya puedo responder después. ok, vale. Bueno, si tienen más preguntas, recuerden usar la opción de Q&A. Tenemos todavía un par de minutos. Bueno, y entonces, si no hay ninguna otra pregunta. ¿Cómo se realiza la conexión en Flutter a una base de datos Oracle relacional? Ok, muy buena pregunta, Richard. Entonces, la conexión en Flutter, en algo como Oracle, con una base de datos que ya está en Oracle, es que tenemos que tener una superficie, ¿no? Una capa de API en la frente de la base de datos. Entonces, yo no conozco muy bien el producto de base de datos relacionales en Oracle, pero lo necesario es que si no haya ninguna API en la frente de la base de datos, no se puede consumir los datos de fuera de la, de la base de datos. Entonces, es posible que sea un proxy, es posible que sea un servicio, un microservicio que se pone en la frente de la base de datos y es posible también que el producto en sí ofrezca alguna API por defecto que se puede habilitar fácilmente y que contiene todo necesario para la API. Pero lo necesario en primer lugar es una API REST o una API que emite datos. No solamente que muestra los datos o que exhibe los datos, pero también que emite los datos en un formato entendible, comprensible por las otras plataformas y los otros sistemas. Y después de todo esto, lo que vas a tener que hacer es seguir la guía de flutter.dev y yo voy a compartir la pantalla una vez más aquí. Y yo pienso que la versión en español también contiene algunas guías sobre consumir datos a través de Flutter. Déjame ver aquí. Ok. Herramientas, no. Datos y backend. Datos y backend. JSON. Equivalente a... Entonces,
está aquí en esta guía, pero se puede encontrar aquí en la guía, en el sitio, guías de cómo consumir los datos de una API. No estoy encontrando aquí muy rápido, pero sí. Vale, tenemos otras dos preguntas de Jordi Miguel Cáceres. ¿Cómo podría medir el rendimiento en Flutter? Muy buena pregunta. Entonces, el rendimiento de Flutter entonces, lo que existe en Flutter son herramientas de analítica, por ejemplo, que están disponibles por defecto. Yo sé que hay algunas partes em, de instrumentación y datos que están disponibles para ejemplos como la velocidad de la página, la velocidad de la carga, tiempo a la primera interacción, esas cosas. Pero no sé si existe alguna herramienta de medir todo eso dentro del servicio que existe dentro de Flutter. Voy a pensar un poco más en esto después. Por favor, envíeme un correo y podemos conversar más tarde. Ok, Preston. Tenemos una última pregunta para responder, también con el tiempo que tenemos. Nos preguntan si Flutter o React Native. Buena pregunta. Sí, yo, yo tengo alguna experiencia con React Native y ahora con Flutter también. Lo que puedo decirte depende de todos los aspectos y las características que son importantes para ti. Y, por ejemplo, si eres un programadora o un programador muy enfocado en cuestiones de tipos y de tipos estáticos y de debugueamiento y de todas esas cosas, yo recomiendo Flutter, porque Flutter usa Dart y Dart es un lenguaje muy fuertemente tipado. Y React Native no necesariamente obliga a que nosotros como desarrolladores utilicemos el JavaScript. Disculpe, los tipos estáticos o de tipos fuertes. Y lo que sucede en React Native es que es opcional. Se puede utilizar TypeScript dentro de React Native o también se puede utilizar JavaScript dentro de React Native. Pero el problema es que React Native tiene las mismas desventajas y los mismos riesgos que cualquier aplicación de JavaScript tiene. Entonces, debuguear es una cuestión mayor y bien más exigente y es una cuestión que es muy importante. Pero React Native también, si estás más acostumbrado a los patrones y a los abordajes que existen en React Native es muy fácil de aprender porque los componentes de JSX y de todo eso funcionan de la misma forma y de la misma manera. No hay ninguna diferencia entre estos dos. Y es muy conveniente, entonces es muy fácil de aprender. Pero lo que diría sobre Flutter es que Flutter es como una salvavidas, es como un salvavidas. Es como si fuera algo que te rescata a veces, porque es fuertemente tipado con Dart, porque tiene herramientas muy útiles, por ejemplo, dentro de VS Code, tiene las integraciones con el type checker, el code checker y todo esto. Entonces, si estás más enfocado en los aspectos de calidad y también de los aspectos de ejecutar o de tácticamente lanzar una aplicación más rápidamente, yo recomendaría Flutter, pero con experiencia en React o con más experiencia con TypeScript o con JavaScript,
yo diría que, ok, React Native todavía es una buena opción. Desarrollo ágil, ok, Jordi. ¿Recomienda Flutter para desarrollo ágil? ¿Y por qué? Sí, 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 ok. Entonces, eh, una vez más, es una cuestión de dependencias y de las preferencias de tu equipo, ¿no? Porque si escribes todos los tests, ¿sí? Necesarios, los tests necesarios en React Native, la aplicación va a funcionar sin la necesidad de un mes de QA o 2 meses de QA. Pero Flutter con sus tipos es algo que va a salvar tu vida más veces también. Entonces, a lo largo del proyecto es una cuestión de cuál es lo más importante. Es más importante que tenemos calidad dentro de la aplicación más temprano. En este caso, yo diría Flutter. O es más importante en el contexto ágil que tenemos la calidad como una cuestión más tarde y no debe ser algo más iterativa o incremental. En mi opinión, para estas cuestiones incrementales, ágiles, para estas cuestiones de hacer aplicaciones de forma iterativa, Flutter es la opción que yo escogería. Sí. Muy bien, bueno, agradecemos a todos por habernos acompañado en esta sesión. Les recordamos que en nuestro sitio web, lauc.org, está la agenda de todas las demás sesiones. No dejen de revisarlas por si desean registrarse a otras nuevas. Preston, muchas gracias por esta gran presentación, por haberla hecho en nuestro idioma en español. Agradecemos mucho eso y pues tu colaboración en este evento ha sido muy importante. Muchísimas gracias a todos. Ok, hasta pronto. Chao.